¿Te da pena hacer las preguntas más simples sobre el calentamiento global? Aquí están las respuestas. ¿Qué es el calentamiento global? El rápido aumento de la temperatura de la Tierra en la era industrial. ¿Cuáles son las pruebas? La temperatura de la atmósfera se ha medido directamente a través de estaciones terrestres y satélites. Ha aumentado casi 1.3 grados en los últimos 150 años. Y la temperatura de los océanos también ha aumentado en promedio casi 0.8 grados. Esto se correlaciona bien con el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar. ¿Quién es responsable? ¿El hombre o la naturaleza? El hombre, por la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. Entonces, ¿qué pasa cuando se quema la madera? Solo queda ceniza. El resto se va al aire, principalmente en forma de dióxido de carbono y vapor de agua. Lo mismo sucede cuando quemamos combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, especialmente en la industria. Por eso, la concentración de dióxido de carbono se ha duplicado en la era industrial. ¿Qué pasará a corto plazo? La temperatura aumentará. Esto conduce a más fenómenos extremos, tormentas intensas, sequías y olas de calor, granizo, que afectan no solo a las personas, sino también a los ecosistemas. Pero a largo plazo habrá más fenómenos meteorológicos extremos y más intensos, la desestabilización de los glaciares e incluso la desaparición del hielo ártico durante el verano. El aumento del nivel del mar en más de 10 metros, sequías, olas de calor, problemas con los recursos de agua para la agricultura. ¿Cuánto puede aumentar la temperatura? Si no hacemos nada, incluso podríamos tener más de 10 grados en promedio en todo el planeta para el año 2300, llegando a valores que no se han visto desde hace 50 millones de años. ¿Cómo afecta esto la salud de las personas? Las altas temperaturas, las olas de calor, las tormentas y las inundaciones exponen a cada vez más personas a riesgos adicionales, especialmente en Rumania durante el verano y el otoño, y en zonas donde la temperatura ya es alta. ¿Qué podemos hacer a corto plazo? Ajustar la economía de una basada en la quema de combustibles fósiles a una sostenible, sin emisiones de gases de efecto invernadero. Hidroeléctricas, fotovoltaicas, centrales e incluso nucleares. Eso no se decidió en París en 2015. En París se quería que, mediante estas medidas, la temperatura media global no aumentara más de 1.5 grados Celsius desde el inicio de la era industrial. ¿Y se hizo algo? No. Actualmente, más del 80% de la energía global todavía se obtiene quemando combustibles fósiles. Es probable que el valor de 1.5 grados se supere en las próximas 2 décadas. La Tierra se encamina a alcanzar un aumento de temperatura de 2.4 hasta 2.5 o 2.6 grados Celsius para finales de este siglo. ¿Y nosotros qué hacemos? No sé, nos quedamos discutiendo en TikTok. La última década ha sido la más calurosa de los últimos 125.000 años. Hemos oscilado entre periodos glaciales e interglaciales como el actual. Normalmente, la temperatura habría disminuido ligeramente con el tiempo. El calentamiento global ha elevado bruscamente la temperatura con tasas de aumento que son más de 10 veces mayores que las del final del periodo. El nivel de dióxido de carbono está en su punto más alto en el último millón de años. Antes de la era industrial, la concentración era del 0.02%. Ahora es 0.04%, es decir, el doble. El 20% de la energía producida por el calentamiento global ha sido absorbida por los océanos. Solo en el año 2020 los océanos absorbieron una energía equivalente a la de 2 bombas de Hiroshima por segundo. Eso tampoco nos ayuda cuando hablamos del exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Absorbe casi un tercio. Antes del periodo industrial, el océano era una fuente de dióxido de carbono. El calentamiento global lo ha convertido en un sumidero de dióxido de carbono. Eso acidifica los océanos y provoca la desaparición de los arrecifes de coral. Hoy perdemos 1.2 billones de toneladas de hielo cada año debido al calentamiento global. Es del mismo orden de magnitud en peso que todas las formas de vida en la Tierra. Si las emisiones netas globales se eliminaran por completo, la temperatura podría disminuir gradualmente. Algunos cambios climáticos no se revertirán instantáneamente. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar continuará durante siglos o incluso milenios, debido a la expansión térmica del agua y al derretimiento de las capas de hielo. La acidificación de los océanos y la pérdida de biodiversidad también necesitarán mucho tiempo para recuperarse. Pero hoy en día no podemos hablar de la eliminación completa de las emisiones de dióxido de carbono. El 80% de la energía mundial se produce mediante la quema de combustibles fósiles. De hecho, en los escenarios pesimistas en los que seguimos quemando combustibles fósiles al ritmo actual, la temperatura media global podría aumentar más de 10 grados para el año 2300 a valores que solo se veían hace 50 millones de años. Doloroso para las generaciones futuras, ¿no crees? ¿Cómo nos afecta el calentamiento global aquí en Rumania? Tendremos más calor porque los récords mundiales ya se están rompiendo.
Ya el año pasado en Rumania, cada día fue más de 1 grado más caluroso que en el pasado. En los últimos 70 años en Rumania, las olas de calor han aumentado tanto en frecuencia como en intensidad. Si se sigue en esta trayectoria de altas emisiones, dentro de 100 años el clima podría ser hasta 6 grados más cálido. En la parte sur del país, las olas de calor llegarán a durar hasta 5 meses al año. 5 meses. Las altas temperaturas provocan un aumento de la evaporación del agua de los lagos y del suelo, lo que contribuye a la sequía. Ya vemos hoy cómo ha aumentado la superficie afectada por la sequía. Hoy es un 40% mayor que hace medio siglo. La tendencia a la sequía es más pronunciada en las regiones del sur y del este. El calor acumula más vapor de agua en el aire. En otoño, cuando llueva, tendremos más precipitaciones, especialmente en la zona del noroeste. En el escenario pesimista, las precipitaciones serán 60 mm más al año. Actualmente son alrededor de 600. En el mismo escenario pesimista, si las emisiones de dióxido de carbono continúan al nivel actual, habrá 2 días más de tormenta al año e incluso 4 en las zonas montañosas. ¿Qué nos dicen estos análisis? Que el agua se convertirá en un recurso vital en verano, especialmente en el sur de Rumanía. No solo la población puede verse afectada directamente, sino sobre todo los cultivos agrícolas, que se ven afectados por las sequías cada vez más prolongadas. Con las tormentas también llega el granizo, que se manifiesta especialmente en el sur del país. En el escenario de altas emisiones de carbono, la probabilidad de granizo de gran tamaño será un 40 a 80% mayor para finales de siglo. Amigos, ¿cómo nos preparamos para todo esto? ¿Qué nos espera con este calentamiento global? 1. Más calor porque aumenta la temperatura media de la atmósfera. 2. Posible desaparición de la nieve en el Polo Norte durante el verano. 3. Olas de calor porque disminuye la diferencia de temperatura entre el Polo Norte y el Ecuador. El enfriamiento en nuestra zona es menos eficiente. 4. Más incendios forestales porque las altas temperaturas secan la vegetación. Los bosques son más susceptibles a incendiarse. 5. Más vapor de agua en la atmósfera porque, como sabemos por la sauna, mientras más caliente está el aire, más vapor de agua puede retener. 6. En primavera y otoño, precipitaciones más abundantes porque se ha acumulado más vapor de agua en la atmósfera en forma de nubes. 7. Inundaciones porque se liberará una mayor cantidad de agua. 8. Aumento del nivel de los océanos porque el agua de los océanos al calentarse se expande, pero también porque se derriten las nieves terrestres de los polos. 9. Intensificación de las tormentas tropicales. A temperaturas más altas, los océanos almacenan más energía térmica que liberan a través de la evaporación en huracanes y tifones. 10. Acidificación de los océanos porque el dióxido de carbono adicional acumulado en la atmósfera reacciona con el agua y aumenta la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Los arrecifes de coral desaparecerán en su mayor parte. El derretimiento de una parte del permafrost, la tierra que está congelada por lo menos 2 años seguidos, se liberará más metano a la atmósfera. Y el metano es un gas de efecto invernadero 30 veces más potente que el dióxido de carbono. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Sabían que hoy la atmósfera de la Tierra se está calentando a una velocidad más de 10 veces mayor que al final de la era glacial? A esto le llamamos calentamiento global. No, no es una conspiración, los científicos lo han medido. Han medido la temperatura de la atmósfera con satélites, midiendo la radiación de microondas emitida por los átomos de oxígeno, que se vuelven cada vez más agitados a medida que aumenta la temperatura. El resultado de las mediciones de los últimos 40 años es que el calentamiento global está ocurriendo, con un nivel de certeza que alcanza el estándar de oro en física, el mismo estándar que se aplicó en 2012 para el descubrimiento del bosón de Higgs. Eso significa que la probabilidad de que estemos equivocados es de menos de 1 en 3.5 millones. ¿De dónde proviene este rápido calentamiento de la atmósfera de la Tierra? No viene del Sol, no viene del centro de la Tierra, no viene de fenómenos naturales, aunque llenen constantemente las páginas de Internet. Los conspiracionistas. La culpa es del dióxido de carbono que se libera a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles, según la mayoría de los científicos. ¿Cuántos de ellos dicen eso? ¿Y cuántos dicen que el calentamiento global sigue siendo natural? En 2013 menos del 1.8% de los científicos habría dicho que es natural y no causada por los humanos. En 2021 solo menos del 0.1% de los artículos científicos siguen apoyando la hipótesis de la causa natural. Más del 99.9% de los más de 80.000 artículos científicos en el campo están de acuerdo en que el ser humano ha causado este calentamiento global rápido. En pocas palabras, los científicos han llegado a un acuerdo. El calentamiento global rápido existe y el ser humano es la causa.
Ignorando a los conspiracionistas, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Tienes algún plan?